Pero lo que ocurrió aquella noche de octubre de 2018, en una tranquila aldea del norte de Asturias, España, cambió para siempre la vida de una mujer que solo buscaba silencio, y terminó encontrando algo que la haría recordar todo lo que había querido olvidar. Esta es una de esas historias que nos hacen creer que, incluso cuando el tiempo parece haberse detenido, hay voces del pasado que nunca se apagan del todo. Voces que esperan, pacientes, a ser escuchadas. Antes de continuar con esta narrativa que te emocionará de principio a fin, deja tu like y suscríbete al canal, porque te aseguro que el final de esta historia va a tocar tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de esperanza, misterio y memoria. Ella se llamaba Elena Morales, una mujer jubilada que, tras perder a su esposo, decidió dejar atrás la ciudad y comprar una vieja cabaña junto a un lago rodeado de montañas y niebla. Soñaba con pasar allí sus últimos años, lejos del ruido, solo acompañada por el sonido del agua y el canto de los pájaros al amanecer. Pero en cuanto cayó la primera noche, cuando el viento golpeó suavemente las ventanas y la luna se reflejó sobre el agua, Elena escuchó algo que no esperaba oír jamás. Una voz susurrando su nombre desde el lago. Elena. Su corazón se detuvo. Afuera no había nadie, solo el reflejo tembloroso de la luna sobre el agua y el eco de un nombre que parecía venir de otra vida. Elena Morales tenía 72 años cuando decidió comenzar de nuevo. Había pasado toda una vida en Madrid, rodeada de ruido, relojes y compromisos, pero tras la muerte de su esposo, el silencio de su apartamento se volvió insoportable. Fue entonces cuando recordó aquel rincón del norte de España, donde había pasado un verano de su infancia. Un pequeño lago escondido entre montañas, tan quieto que el cielo se reflejaba en él como en un espejo. Vendió todo lo que tenía y compró una cabaña de piedra a la orilla del lago. El lugar estaba cubierto de musgo, con tejas rotas y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Pero para ella era perfecto. Donde hay silencio, decía, aún puede escucharse el alma. Los primeros días fueron tranquilos. Pasaba las mañanas limpiando el polvo de los muebles viejos, preparando té y leyendo en la galería mientras observaba los reflejos del agua. Las tardes se llenaban con el canto de los mirlos y el susurro del viento entre los pinos. Pero cuando caía la noche, algo cambiaba. La primera vez creyó que era su imaginación. Un leve murmullo, casi un eco, como si el viento pronunciara su nombre. Elena. Se levantó, miró por la ventana y vio solo la niebla flotando sobre el agua. Pensó que sería el cansancio, pero al siguiente día ocurrió de nuevo. Y la tercera noche, la voz sonó más cerca, más humana. Elena dejó caer la taza que tenía en las manos. El sonido de la porcelana rompiéndose se perdió entre las ondas del lago. Afuera, bajo la luna, una silueta se movía lentamente cerca del muelle, y aunque el miedo la invadió, algo dentro de ella, una fuerza que no comprendía, le dijo que debía salir. La cuarta noche, la voz volvió a pronunciar su nombre. Ya no era un susurro lejano, sino un llamado suave, casi familiar. Elena. El sonido parecía flotar sobre el agua, arrastrado por el viento que soplaba desde el lago hacia la cabaña. Elena encendió una vela y se acercó a la ventana. Afuera, el reflejo de la luna era tan intenso que el lago parecía una lámina de plata líquida. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces lo vio, una pequeña luz que se movía lentamente sobre el muelle, como si alguien caminara allí con una linterna. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió, solo el viento, agitando las ramas de los pinos y el chapoteo del agua contra las piedras. Elena dudó unos segundos, tomó su abrigo, encendió una linterna vieja y salió. El aire estaba helado. Cada paso sobre las hojas secas resonaba en la noche.
El olor a madera húmeda y tierra mojada la envolvía mientras bajaba hacia el lago. Cuando llegó al muelle, la luz había desaparecido. Solo quedaba el reflejo de la luna sobre el agua. Sin embargo, al inclinarse, vio algo flotando cerca de la orilla. Una caja pequeña de metal oxidado, casi oculta entre las algas. Se arrodilló, metió las manos en el agua fría y la sacó con esfuerzo. El metal estaba cubierto de barro, pero aún podía leerse una inscripción en la tapa. Para E.M., con amor eterno. Elena sintió un escalofrío. E.M. eran sus iniciales. Llevó la caja a la cabaña y la colocó sobre la mesa. La vela iluminaba la superficie húmeda del metal, y a medida que el calor del fuego la secaba, el óxido revelaba dibujos casi invisibles, una forma circular y líneas que parecían representar el contorno del lago. Buscó una herramienta en el cajón y con cuidado levantó el pestillo. Dentro había una carta, cuidadosamente doblada, y un pequeño colgante de plata con una piedra azul en el centro. El colgante parecía nuevo, pero la carta estaba amarillenta, escrita con tinta que el tiempo había borrado parcialmente. Elena la desplegó con las manos temblorosas. Las primeras palabras la dejaron sin aire. A quien encuentre esta carta, sepa que el lago guarda lo que el corazón no pudo. El resto estaba casi ilegible, pero entre las líneas alcanzó a leer un nombre: Alejandro Morales. Su respiración se cortó. Alejandro era el nombre de su padre, y Morales, claro, su apellido. ¿Cómo podía estar su nombre en una carta escondida bajo el lago? Elena se llevó las manos al pecho. Su padre había muerto hacía más de 40 años, y jamás le había mencionado aquel lugar. El fuego crujió en la chimenea. Por un instante, creyó escuchar nuevamente la voz, más clara que nunca, detrás de ella. «Elena, no te vayas». Giró de golpe, con la linterna temblando en sus manos. Pero no había nadie. Solo la puerta entreabierta, moviéndose lentamente por el viento. Durante los días siguientes, Elena intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. Guardó la carta y el colgante en una caja de madera y trató de continuar con su rutina, pero las noches no le daban tregua. Cada vez que el viento soplaba desde el lago, la voz regresaba, a veces suave, otras veces con una nota de tristeza, y poco a poco, la cabaña comenzó a cambiar. El reloj antiguo del salón empezó a marcar las 12, siempre 3 minutos antes. Los retratos de la pared amanecían torcidos. Una noche, encontró la caja abierta y el colgante sobre la mesa, brillando como si alguien lo hubiera pulido. Elena comprendió que aquello no era casualidad. El lugar quería decirle algo. Una mañana decidió ir al pueblo. El camino era largo, empinado, pero las piernas aún le respondían. Allí conoció a un anciano llamado Domingo, el dueño de la tienda más antigua del lugar. Le mostró el colgante y le preguntó si sabía algo sobre su origen. El hombre lo observó en silencio durante un largo rato. Finalmente, dijo: «Ese colgante lo hizo un joyero del pueblo hace más de medio siglo. Lo encargó un hombre joven, que vivía justo en la cabaña que ahora es suya. ¿Recuerda su nombre?», preguntó Elena. Domingo asintió con gravedad. «Alejandro Morales». Elena sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «Mi padre vivió aquí». «Eso dicen los viejos», respondió el hombre. «Pero se fue una noche, sin despedirse. Solo dejó una carta para una mujer que nunca regresó». Esa noche, Elena no pudo dormir. El viento soplaba con fuerza. El lago rugía como si respirara. Encendió el fuego, se sentó frente a la chimenea y colocó el colgante sobre la mesa. El reflejo azul de la piedra parecía palpitar con el movimiento de las llamas. Y entonces lo entendió. La voz que la llamaba no quería asustarla, quería guiarla. Quería que descubriera algo que había quedado pendiente. Una historia inconclusa, enterrada bajo el agua y el tiempo. Elena tomó la carta y por primera vez se atrevió a leerla en voz alta. Mientras pronunciaba las palabras, la llama de la vela titiló con violencia y un viento frío cruzó la habitación. Por un momento, creyó ver una figura en el espejo de la pared. La silueta de un hombre de cabello oscuro,
de pie, mirándola con tristeza. Elena cerró los ojos y murmuró: «Papá, ¿eres tú?». El silencio que siguió fue tan profundo que el sonido del reloj pareció desaparecer. Luego, desde el lago, la voz volvió a pronunciar su nombre, esta vez más cerca, más cálida, como si por fin hubiera encontrado la forma de hacerse oír. «Elena, gracias por regresar». Elena se arrodilló. Las lágrimas le nublaban la vista, y mientras el fuego iluminaba su rostro, supo que aquel no era un llamado de miedo, sino de amor. Durante los días siguientes, el pensamiento no la dejó en paz. Cada vez que miraba el lago desde la ventana, sentía que algo la observaba de regreso, no con amenaza, sino con una calma expectante, como si el agua esperara que ella diera el siguiente paso. El colgante seguía sobre la mesa, brillando con una luz que parecía venir de dentro. Elena lo tomaba entre sus manos cada mañana, sin saber por qué no podía alejarse de él. Había algo vivo en esa piedra azul, algo que vibraba cuando el sol la tocaba. Una tarde, decidió volver al pueblo. Esta vez no fue a la tienda de domingo, sino al pequeño archivo municipal. El edificio, cubierto de polvo y humedad, olía a papel envejecido y secretos. Pidió los registros de propiedad del terreno donde estaba su cabaña. La joven que atendía, al leer el nombre, la miró con extrañeza. Dijo: «¿Cabaña junto al lago de San Martín?». «Sí, esa misma». La chica revisó los documentos y frunció el ceño. «Aquí dice que fue propiedad de un tal Alejandro Morales, pero hay una anotación extraña en el margen. ¿Qué dice? Bien inmueble en custodia, no transferible sin autorización eclesiástica». Elena frunció el ceño. «¿Eclesiástica? Porque la iglesia tendría algo que ver con una casa». «Eso no lo sé, señora, pero…». La joven bajó la voz. «Hay rumores. Dicen que antes de desaparecer, el señor Morales fue acusado de ocultar algo valioso en el lago». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Guardó el documento, agradeció y salió sin mirar atrás. Esa noche, la voz volvió. Esta vez no la llamaba solo por su nombre. Susurraba algo más, palabras que no alcanzaba a entender, arrastradas por el viento. Elena se asomó a la ventana. La superficie del lago estaba inquieta, como si algo bajo el agua intentara salir. Encendió la linterna y caminó hasta el muelle. El aire era frío, el suelo húmedo, y la luna llena iluminaba el paisaje con un tono plateado. El agua reflejaba su rostro, pero de pronto algo cambió. Por un segundo vio otra cara bajo la suya, la de un hombre joven, de ojos tristes, que la observaba desde el fondo. Elena retrocedió, tropezando con una cuerda vieja. El reflejo desapareció. Respiró con dificultad. Luego miró al suelo y vio algo medio enterrado entre las tablas del muelle. Un pedazo de madera tallada con las iniciales AM. Era parte de una caja, quizás del mismo cofre que había encontrado antes. Corrió de vuelta a la cabaña, tomó una pala y regresó al muelle. Comenzó a excavar con torpeza, quitando la arena húmeda entre las rendijas. Las manos le temblaban. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, hasta que la pala golpeó algo duro. Una caja, de hierro, pesada, cubierta de limo y raíces. La sacó con esfuerzo, jadeando. En la tapa, una cruz tallada y un símbolo que reconoció del colgante. Un círculo con una línea vertical. Intentó abrirla, pero el candado estaba oxidado. La llevó hasta la cabaña, la limpió y la puso frente al fuego. Mientras el metal se calentaba, el candado cedió con un chasquido seco. Elena levantó la tapa. Dentro, envueltos en un paño empapado, había varios cuadernos, una foto antigua y una pequeña botella sellada. Tomó la fotografía con cuidado. Mostraba a un hombre joven de pie junto a la cabaña, con una mujer a su lado. Ambos sonreían, y detrás de ellos, el mismo lago. Pero en el reverso, una frase escrita con tinta desvaída decía: «Para que el agua no olvide lo que los hombres callan». Elena reconoció la letra. Era la de su padre. Durante horas, leyó los cuadernos. Las páginas contaban una historia fragmentada.
notas, cálculos, dibujos del lago, coordenadas y oraciones mezcladas con versos bíblicos. Su padre había creído que el lago tenía algo sagrado, una voz capaz de guardar memorias. Escribía sobre el eco del alma y sobre una promesa rota. En uno de los últimos párrafos decía: el lago no castiga, solo devuelve. Cada lágrima cae en su corriente y permanece. Si algún día mi hija regresa, que me escuche. No le temo al perdón, sino al olvido. Las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel. El fuego proyectaba sombras largas sobre las paredes. Por primera vez entendió que aquella voz que la llamaba no era solo su padre, era el eco de una memoria colectiva, una herencia espiritual que la esperaba. Al día siguiente, decidió visitar la iglesia del pueblo. El sacerdote, un hombre de rostro sereno y ojos cansados, la recibió con respeto. Cuando Elena mencionó el nombre de su padre, el hombre suspiró. Su padre vino aquí hace muchos años, buscando redención, dijo. Traía una caja similar a la que usted describe. La dejó bajo custodia, pidiendo que nunca fuera abierta hasta que el agua hablara de nuevo. ¿Y qué había en esa caja?, preguntó ella. El sacerdote bajó la mirada. Nunca lo supe. Cumplí su deseo, pero días después desapareció. Solo dejó una nota. Le entregó un papel amarillento. La tinta estaba casi borrada, pero aún podía leerse una frase. Cuando el agua pronuncie tu nombre, sabrás que el ciclo se ha cerrado. Elena apretó el papel contra su pecho. El viento sopló, haciendo vibrar los vitrales de la iglesia. Una lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, el lago estaba en calma. Elena se sentó en el muelle con el colgante en la mano. Lo acercó al agua, y por un instante, la piedra azul comenzó a brillar. El reflejo de la luna pareció fragmentarse, y una imagen surgió lentamente en la superficie. Un rostro sonriente, familiar, sereno. «Papá», susurró ella, y la voz respondió, suave, casi como el murmullo de una oración. «Elena, ya puedes descansar». Elena cerró los ojos. Por primera vez desde su llegada, el silencio no le pesó. Era un silencio lleno de amor, de despedida, como si el lago hubiera devuelto todo lo que se había llevado. El colgante brilló una última vez y, sin que ella lo soltara, la piedra se disolvió lentamente entre sus dedos, dejando una marca de luz en su piel. Elena sonrió. El agua seguía corriendo, y el eco del lago al fin había hablado. Desde aquella noche, algo cambió en el valle. Los vecinos, acostumbrados al silencio y la calma del lago, comenzaron a notar cosas extrañas. El agua, que siempre había sido opaca y tranquila, ahora amanecía clara, casi luminosa. Algunos decían que, al acercarse a la orilla, podían escuchar voces antiguas, como si el viento arrastrara fragmentos de oraciones y risas olvidadas. Elena lo sentía también. Cada vez que se asomaba al muelle, una paz profunda la envolvía. Ya no temía al sonido del agua. El lago, de algún modo, se había vuelto su aliado, su espejo y su consuelo. Una mañana, mientras recogía leña, escuchó pasos detrás de ella. Era Domingo, el anciano de la tienda. Su rostro mostraba curiosidad y algo de miedo. «Señora Elena», dijo, «anoche el lago me habló». Elena lo miró sorprendida. «¿Qué quiere decir?» «Fui hasta la orilla para dejar flores, como hacía mi madre, y escuché su voz. Decía mi nombre. Su voz, Elena. Después de 30 años. Elena lo invitó a sentarse junto al fuego. Le sirvió té, y lo escuchó en silencio. El hombre continuó. «No sé si es un milagro o una locura, pero desde esa noche duermo tranquilo. Ya no sueño con ella llorando. Es como si el agua hubiera perdonado». Elena sonrió con ternura. El agua no perdona ni castiga, Domingo, solo guarda. Y cuando alguien se atreve a mirarla sin miedo, devuelve lo que debe ser devuelto. Con el paso de los días, más vecinos comenzaron a visitar el lago. Una mujer mayor aseguró haber visto a su hermano desaparecido durante la guerra. Un niño dijo haber escuchado una canción que su abuela le cantaba antes de morir. Y un hombre joven juró que el reflejo del agua le había mostrado el rostro de su padre.
El pueblo entero empezó a cambiar. Los que antes apenas se hablaban ahora compartían historias. La plaza, antes silenciosa, se llenó de vida. Y en el centro de todo estaba Elena, la mujer que había escuchado la primera voz y abierto la puerta al recuerdo. Una tarde, mientras caminaba por el borde del lago, Elena vio algo nuevo. En el mismo lugar donde había encontrado la caja, el agua parecía hervir suavemente. Se acercó despacio y vio que una figura se reflejaba junto a la suya. Una mujer joven, de cabello oscuro y mirada serena. No era su madre, ni ninguna mujer que conociera. La figura la observaba con ternura, y aunque su rostro era desconocido, había algo familiar en su presencia. Elena extendió la mano. El reflejo hizo lo mismo, y entonces comprendió. Aquella era la mujer que su padre había amado. El viento sopló, y el reflejo se desvaneció. En el agua quedó flotando una flor blanca, intacta. Elena la recogió con cuidado, la llevó a casa y la colocó sobre la mesa, junto al colgante disuelto. Esa noche, el sueño fue distinto. Ya no hubo susurros de miedo, sino voces dulces, risas, el murmullo de conversaciones que parecían venir de otro tiempo. Elena caminaba en su sueño por la orilla del lago, y cada paso encendía pequeñas luces bajo el agua, como estrellas dormidas. Una de las voces la llamó. «Gracias por devolvernos el nombre», dijo una mujer joven. «¿Quién eres?», preguntó Elena. «Soy la razón por la que tu padre nunca pudo irse. El amor no se hunde, Elena, se transforma, y tú lo has liberado». Elena despertó con lágrimas en los ojos. El amanecer entraba por la ventana, y el lago brillaba con una claridad que nunca había visto. Parecía respirar. Aquel día, los aldeanos se reunieron frente al agua. Habían decidido construir un pequeño altar de piedra en la orilla, no como un templo, sino como un lugar para dejar recuerdos, cartas, fotografías, trozos de madera, flores secas, todo aquello que merecía ser recordado. Elena observaba desde la distancia. No necesitaba hablar. Sabía que el silencio también era una forma de oración. El sacerdote del pueblo, conmovido por los cambios, se acercó a ella. «Hace años creí que el agua guardaba maldiciones», dijo. «Ahora veo que guardaba promesas». Su padre tenía razón. El agua devuelve lo que el corazón no puede esconder. Elena sonrió. El aire olía a tierra mojada y a comienzos. El sonido del agua llenaba el valle con una melodía nueva, una mezcla de despedida y renacimiento. Al caer la noche, Elena volvió sola al muelle. El cielo estaba despejado, el lago calmo, y la luna llena bañaba todo con su luz plateada. Se sentó en el borde, respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez, no escuchó su nombre, solo el murmullo del agua, y un eco suave, casi imperceptible, que decía: «Gracias». Elena abrió los ojos. Sobre la superficie flotaban decenas de flores blancas, como si el lago mismo hubiera querido dejarle una ofrenda. Y en ese momento entendió que su padre, su madre, y todos los que alguna vez amaron y sufrieron junto a aquel lago, por fin descansaban en paz. El agua había recordado sus nombres, y el silencio, al fin, era solo silencio. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en que el lago floreció con luz propia. El invierno se acercaba y la bruma comenzaba a cubrir cada amanecer como un manto de algodón. El pueblo, antes indiferente, había cambiado. El agua trajo consigo una calma nueva, una sensación de equilibrio. Ya nadie hablaba del misterio del lago con miedo, sino con gratitud. Las familias venían cada domingo a dejar flores o mensajes escritos en papel, que flotaban hasta desaparecer entre las ondas. Los niños jugaban cerca del muelle, lanzando piedras al agua y escuchando el eco que regresaba con risas. Las campanas de la iglesia, que años atrás sonaban como advertencia, ahora marcaban el mediodía como una bendición. Y en el centro de todo, seguía Elena Morales, la mujer jubilada que había devuelto al pueblo su memoria. Su cabaña, antes solitaria y silenciosa, se convirtió poco a poco en un punto de encuentro. Los vecinos la visitaban para contarle historias,
pedirle consejo o simplemente acompañarla con una taza de café mientras miraban el reflejo del lago. Elena los escuchaba con paciencia, tomando notas en un cuaderno nuevo que había empezado a escribir después de aquel sueño. En la primera página había dejado una frase: el agua no olvida, pero tampoco condena, solo espera. Cada tarde se sentaba frente a la ventana con ese cuaderno sobre las rodillas, anotando todo lo que la gente le contaba: nombres, fechas, recuerdos, anécdotas, confesiones. Para que nada vuelva a hundirse, decía. Una vez por semana dejaba las hojas escritas dentro de una botella de cristal y las lanzaba suavemente al lago. El agua se las llevaba con una lentitud hermosa, como si las leyera antes de guardarlas. Una tarde de diciembre, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Elena recibió una visita inesperada. Era una mujer de unos 50 años, de mirada triste y manos nerviosas. Llevaba consigo una fotografía en blanco y negro. «Disculpe que venga sin avisar», dijo la mujer, «pero creo que usted conoció a mi madre». Elena tomó la fotografía. En ella aparecía una joven con un vestido de flores, de pie junto a un hombre de rostro conocido. El corazón le dio un vuelco. Era su padre. La mujer bajó la mirada. «Mi madre me habló de él antes de morir. Dijo que lo amó mucho, pero que un día desapareció sin decir adiós. Solo dejó esta foto y una carta que nunca entendí. Decía que algún día el agua me llevaría hasta su hija». Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. La miró con ternura, con esa claridad que da la certeza. «Entonces, somos familia», susurró. Las dos mujeres se abrazaron junto al fuego, llorando sin palabras, como si las lágrimas fueran una oración compartida. Desde entonces la mujer, llamada Inés, comenzó a visitar a Elena cada semana. Juntas, cuidaban la cabaña y mantenían vivo el altar del lago. El pueblo las veía caminar cada mañana por la orilla, recogiendo flores y hojas caídas, y todos sentían que la presencia de ambas cerraba el círculo de una historia antigua. Una noche, mientras tomaban té frente al fuego, Elena dijo en voz baja: «¿Sabes, Inés? Creo que el lago no era un castigo ni un milagro. Era una oportunidad. Nos esperó hasta que nos atreviéramos a mirarlo de frente». Inés sonrió, y cuando lo hicimos, nos devolvió lo que habíamos perdido. Con el paso del tiempo, Elena comenzó a escribir cartas para las generaciones futuras del pueblo. Las llamaba «Cartas al agua». En ellas, contaba la historia de cómo una mujer jubilada había llegado buscando silencio y había encontrado memoria, de cómo el miedo se transformó en paz, de cómo los susurros del lago se convirtieron en canciones. Dejó todas esas cartas en una caja de madera sellada con cera azul, la misma tonalidad del colgante que una vez brilló en sus manos. La enterró bajo el viejo roble que crecía junto al muelle, con una placa de piedra que decía: «Aquí reposa la memoria del agua. Si escuchas su voz, no temas. Significa que aún hay algo por recordar». Los años siguieron su curso. Las estaciones cambiaron como siempre, pero el lago nunca volvió a estar en silencio. Los atardeceres eran más dorados, los inviernos menos fríos. La cabaña, cubierta de enredaderas y flores silvestres, parecía sonreír desde la distancia. Un día, los vecinos encontraron la puerta entreabierta y el fuego apagado. Elena estaba sentada en su silla favorita, mirando hacia el lago, con una sonrisa leve en los labios y una hoja en blanco sobre las manos. En el cuaderno solo alcanzaron a leer una frase escrita con trazo firme: «El agua me llamó. Y esta vez voy sin miedo». Desde entonces, el pueblo celebra cada año, al llegar octubre, la noche del susurro del lago. Colocan faroles sobre el agua, leen fragmentos de las cartas de Elena y lanzan flores blancas que flotan hasta perderse entre los reflejos de la luna. Dicen que, a veces, cuando el viento sopla suave y las luces comienzan a apagarse, una voz femenina se escucha entre las olas, pronunciando los nombres de quienes alguna vez amaron ese lugar. Y en ese instante, todos guardan silencio, porque saben que no es miedo lo que sienten, sino gratitud. El agua sigue guardando los nombres, y el eco de Elena Morales
La jubilada que escuchó al lago aún vive entre susurros que parecen decir: nada se pierde, solo vuelve transformado. Pasaron los años. Los inviernos fueron más suaves, los veranos más largos, y el lago de San Martín se convirtió en un espejo donde la gente aprendió a mirarse sin miedo. El tiempo borró muchas cosas, rostros, nombres, costumbres, pero no borró la historia de Elena Morales, la mujer jubilada que había escuchado la voz del agua y cambiado el destino de un pueblo. Los niños crecieron escuchando su relato como una leyenda. Una de esas historias que los abuelos contaban al caer la tarde, frente al fuego, cuando la niebla se levantaba del agua y las luciérnagas aparecían como recuerdos vivos. Hoy, el pueblo de San Martín ya no es el mismo. Donde antes había silencio y abandono, ahora hay vida. Las casas, antes vacías, están habitadas de nuevo. El lago atrae a viajeros, artistas y peregrinos que llegan desde lejos buscando algo que no saben nombrar. No vienen por turismo ni por curiosidad, sino por esa sensación inexplicable de paz que se siente al mirar el reflejo del agua. Muchos aseguran que al cerrar los ojos pueden escuchar su propio nombre, susurrado con ternura por una voz que parece venir desde dentro del alma. Los ancianos del pueblo sonríen cuando los forasteros lo mencionan. Es el lago que recuerda, dicen, y también el que perdona. Cada año, al llegar el mes de octubre, se celebra la Noche del Susurro del Lago, una tradición que honra la memoria de Elena Morales. Los habitantes decoran la orilla con faroles encendidos, colocan flores blancas sobre el agua y leen fragmentos de las cartas que ella escribió. Las palabras, amarillentas por el tiempo, aún conservan su fuerza. No temas al silencio. En él habita la verdad que el ruido no deja oír. Si el agua pronuncia tu nombre, escúchala. No es una advertencia, es un abrazo. Los niños repiten estas líneas con reverencia, mientras los mayores miran el cielo reflejado en el lago, donde la luna se posa cada año en el mismo punto, como si recordara el lugar donde Elena solía sentarse. Con los años, la cabaña se transformó en un pequeño museo. Nada fue cambiado dentro. El reloj sigue marcando las 12:03 antes, el cuaderno permanece abierto sobre la mesa, y una flor blanca, seca pero intacta, descansa sobre el alféizar de la ventana. En una vitrina de cristal, los visitantes pueden leer la última frase que Elena escribió. El agua me llamó, y esta vez voy sin miedo. Algunos lloran al leerla, otros cierran los ojos, respiran hondo y salen en silencio, como si no quisieran romper el hechizo que todavía flota en el aire. Una tarde, muchos años después, una joven llegó al pueblo. Se llamaba María Elena Ramírez. Había leído sobre la historia en un libro antiguo y había viajado desde muy lejos para conocer el lugar. Al caminar por la orilla, algo en su interior se estremeció, como si los pasos que daba no fueran solo suyos, sino también los de alguien que los había dado antes. Entró al museo y al ver la fotografía de Elena colgada en la pared, sintió un vértigo suave. Era su bisabuela. Se quedó de pie, en silencio, con las lágrimas cayendo despacio. Entonces escuchó, por un instante, un murmullo que venía del lago, una voz leve, cálida, que decía: «Gracias por volver». La joven salió corriendo hasta el muelle y se arrodilló frente al agua. El reflejo del cielo se mezclaba con el de su rostro, y allí, en medio de la corriente, creyó ver una figura luminosa, una mujer de cabello canoso, sonriendo con serenidad. No sintió miedo, solo gratitud. Desde ese día, María Elena decidió quedarse en San Martín. Restauró parte de la cabaña y abrió un pequeño espacio de lectura y memoria. Cada visitante podía dejar una carta, un dibujo, un recuerdo, y todos terminaban diciendo lo mismo, que el lago tenía algo diferente, una calma que hacía llorar sin tristeza, una sensación de haber sido comprendidos. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a llamarlo el lago que escucha, y cada persona que llegaba con un dolor, una culpa o una ausencia, se marchaba un poco más ligera. Una noche de verano, bajo el cielo estrellado,
María Elena se sentó en el muelle, el mismo lugar donde su bisabuela había escuchado la primera voz. El agua estaba inmóvil, y las luciérnagas revoloteaban alrededor, como si formaran constelaciones en la tierra. Tomó un cuaderno y escribió: «Hoy entendí que las historias no terminan. Se transforman en otras, como las ondas del agua que nunca dejan de moverse. Mi bisabuela no murió. Se volvió parte del lago, del viento, de nosotros». Cerró el cuaderno, lo colocó sobre el agua, y lo vio alejarse lentamente mientras la luna lo acompañaba con su reflejo. Y justo antes de que desapareciera en la distancia, una voz, tan clara como el silencio, susurró su nombre: «María Elena». La joven sonrió. El eco del agua respondió con una brisa suave, y el lago volvió a brillar. Porque las voces del amor verdadero nunca se apagan, solo cambian de forma. Y en algún rincón de Asturias, cuando el viento sopla desde las montañas hacia el lago, aún puede escucharse el susurro de una mujer que eligió el silencio para que otros aprendieran a oír. Nada se pierde, todo vuelve con el agua. Dicen que el agua tiene memoria, que guarda en silencio lo que el corazón no se atreve a decir. Y tal vez por eso, en algún rincón de Asturias, el lago de San Martín sigue susurrando nombres cada vez que el viento sopla desde las montañas. No todos los que escuchan entienden su voz, pero los que la sienten cambian para siempre, porque no se trata de fantasmas, sino de recuerdos que encuentran su camino de regreso al alma. Elena Morales fue una mujer jubilada que buscaba silencio, y terminó devolviendo la voz a todo un pueblo. Su historia nos enseña que el pasado no está muerto, solo espera pacientemente a ser perdonado. A veces, la vida nos lleva a lugares donde creemos haber llegado por error, cuando en realidad es allí donde todo debía comenzar. Y, como el agua, aprendemos a fluir, a sanar, a dejar ir lo que alguna vez dolió, para permitir que la paz vuelva a nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete a Tradiciones Secretas, porque detrás de cada susurro, de cada casa antigua, de cada recuerdo olvidado, hay una verdad esperando ser contada. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de esperanza, memoria y amor, porque al final, como decía Elena, nada se pierde, todo vuelve con el agua.